Dios le bendiga a todos mis hermanos en esta tarde. Yo soy su hermano José R. Bueno y quiero compartir con ustedes una breve reflexión de la palabra. Y vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra son benditas, Dios mío. Añade, Dios mío, la necesidad de cada uno, Señor, la solución a la necesidad de cada uno que lo vaya a escuchar, Padre. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario al tuyo, Señor. Y Espíritu de Dios, te damos la libertad para que hagas como tú quieras. Y nosotros te daremos a ti y solamente a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesús. En esta tarde quiero compartir con ustedes el tema borrón y cuenta nueva. Para nosotros los dominicanos, ese es un término muy común. Bueno, especialmente ahora en elecciones recién pasadas. Ustedes saben lo que es el borrón y cuenta nueva. Cuando el gobierno entrante llega al poder, bueno, pues el saliente ya no se le cuenta todos los favores que ha hecho, por así decirlo. Gloria a Dios. Borrón y cuenta nueva. En esta tarde yo quiero que usted esté pendiente, porque el Señor tiene una palabra para usted. Usted que está medio desanimado, usted que quizá ha estado, quizás ha cometido algunos errores y se ha enfriado un poquito, pues esta es su tarde. Gloria a Jesús. Borrón y cuenta nueva, repito. Gloria a Dios. Bien, pues hoy quiero tomar como referencia a una persona muy conocida por todos nosotros los cristianos, y muchos de los que no tienen mucho conocimiento de la Biblia también lo conocen, que es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, como ustedes saben, fue el líder que Jesucristo dejó a cargo de su iglesia. Gloria a Dios. Entonces, este hombre tenía que pasar por ciertas situaciones que eran imprescindibles para, cuando el Señor se fuera, estar seguro de que había dejado un hombre preparado para un ministerio. Y esas cosas también a nosotros, lo que amamos a Dios, lo que tenemos ministerio, lo que tenemos en agenda, como meta, servirle a Dios de todo corazón, estas cosas nos van a pasar, que vamos a estar envueltos en diferentes dificultades en la vida cotidiana, y va a haber momentos que vamos a cometer errores, vamos a caer en cosas que ni por la mente nos pasó a nosotros, que de tan la buena intención que tenemos de servirle al Señor, pero es que somos humanos, y siempre que caemos en un error, pues el Señor eso
lo permite en nuestras vidas para subirnos de nivel. Gloria a Dios. Y quiero empezar a desarrollar el tema con el apóstol Pedro. Ustedes saben que el apóstol Pedro fue uno de los primeros que el Señor Jesucristo llamó. Él era pescador. Gloria a Jesús. Entonces, lo llama con el propósito de dejar la iglesia a su cargo, de dejarlo como líder de la iglesia. De ahí es que ustedes saben que los católicos le llaman el primer papa a Pedro. Gloria a Dios, pero no nos vamos a ir por ahí, gloria a Dios. Y quiero empezar desde aquella escena, de aquel episodio que se dio cuando ya Jesucristo estaba en los últimos momentos ya de terminar su ministerio, que iba a ser crucificado. Ya cuando ya había un complot, había visto un complot en el templo para prenderle. Después ahí lo ungieron en Betania, y después ahí viene Judas y ofrece que iba a entregar a Jesús. Entonces después de ahí se fueron a celebrar la Pascua en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Gloria a Jesús. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 30, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Gloria a Jesús. Aquí vemos una expresión un poquito peligrosa. Cuando Jesús le dice a Pedro que todos lo van a negar, Pedro le dice: no, Señor, yo no te voy a negar. Tú puedes estar seguro de eso. Le faltó algo aquí. ¿Sabe qué fue lo que le faltó? Depender de Dios. Cuando nosotros nos creemos tan autosuficientes, lamentablemente, ese es el final de la escena. Aunque todos se escandalicen, dice: yo nunca te voy a negar. Nosotros siempre tenemos que poner a nuestro Dios por delante. En el nombre de Jesús, yo voy a hacer esto. En el nombre de Jesús, yo voy a hacer aquello. Cubierto por la sangre de Jesucristo, mis amados. Ese es un principio que a Pedro le falló bastante. Aquí entonces mire cómo sigue diciendo en el versículo 57 y 58. Mire, escuche bien eso. Dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles, los principales sacerdotes y los ancianos, y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, y no le hallaban. Aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron
Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Gloria a Jesús. Bueno, ya aquí vemos que Jesús está arrestado. Ya Jesús está en un momento bastante crucial. Ya Jesús lo está arrestado por los verdugos que lo iban a matar, que su muerte era segura. Él lo sabía. Y mire cómo viene Pedro. Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ustedes pueden ver cuánto Pedro amaba al Señor, las pruebas, las evidencias de que Pedro amaba al Señor, porque todos los otros discípulos habían salido. Todos habían salido cuando se habían ido. Cuando arrestaron al Señor, gloria a Jesús, pero Pedro le seguía de lejos. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era el que tenía el llamado. Pedro era el que tenía la responsabilidad. Y aunque con sus debilidades, con sus fallas, nunca se dio por vencido, mis hermanos. Asimismo nosotros, eso nos pasa a nosotros, que nosotros, los que amamos al Señor, los que tenemos en meta hacer la obra de Dios. Yo no sé usted que está escuchando ahora mismo, pero esa es la única meta que yo tengo en esta vida. Yo sé que también usted estoy seguro que usted tiene ese deseo en el corazón, y van a seguir pasando cosas, nos van a seguir pasando diferentes cosas que están en los propósitos de Dios, para que nosotros podamos seguir escalando eslabones para Dios seguirnos capacitando y llevarnos a niveles más altos. Gloria a Jesús. Lo seguía de lejos. Pero eso también tiene un principio. Cuando nosotros nos vamos alejando del Señor, eso es un peligro. Cuando yo digo yo voy a orar ahorita, yo voy a orar más tarde, cuando yo digo yo no voy a ir al culto hoy, yo voy mañana, cuando yo comienzo a llegar tarde al culto, cuando comienzo a sentarme en los bancos de atrás, eso es peligroso, mis hermanos. Así es que hoy es un día que nos vamos a poner las pilas, mis hermanos, y lo vamos a seguir de cerca. Vamos a estar siempre agarrados de nuestro Dios. Vamos a orar todos los días. Vamos a sacar tiempo para nosotros intimidar con nuestro Dios. Vamos a llegar a la iglesia, al templo temprano. Le vamos a dar las primicias a nuestro Dios. De la misma manera que no faltamos a los trabajos, de la misma manera que respetamos a los jefes humanos, pues así mismo le vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Jesucristo nuestro Señor. Recuérdense que estoy hablando bajo el tema con borrón y cuenta nueva. Entonces vamos a leer ahí mismo. Puse como ejemplo, recuerde que puse como ejemplo al apóstol Pedro. Vamos a leer ahora en el mismo capítulo 26, vamos a leer en el versículo 69. Y dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. ¿Se da cuenta? Esto a veces nos pasa a nosotros. ¿Sabes que cuando nosotros nos juntamos a compartir con personas que no son cristianas, a veces nosotros disimulamos? Y ellos saben que nosotros somos cristianos, ellos nos están velando. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo tiene sus espías. Entonces, mire cómo le dice la criada, dice: pero Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estaba con Jesús. Mas él lo negó. O sea, por el momentito
en que estaba compartiendo con su, o sea, lo estamos trayendo a nuestra vida en estos días. A veces nosotros compartimos con nuestras amistades y en diferentes actividades y nos olvidamos de que somos de Jesús. Gloria a Dios. Pero hoy eso vas a quedar perdonado. Mire cómo lo negó. Él dice, mas él negó delante de todo, diciendo, no sé lo que dice, yo no conozco a ese hombre, yo no soy cristiano. No, tú y yo, sabes, nosotros podemos gozar, yo no tengo nada que ver con eso. Gloria a Dios. Y dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aleluya, gloria a Dios. El enemigo no conoce, hermano. Nosotros estamos marcados, nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, mis hermanos. Y dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ay, papá. Cantó el gallo, ese canto del gallo. ¿Usted sabe cuál es el gallo que nos canta a nosotros hoy día? El Espíritu Santo que nos reprende. El Espíritu Santo es el que nos recuerda que nosotros somos diferentes, que nosotros no pertenecemos a este mundo, que no pertenecemos a este ambiente, que no estamos supuestos a compartir, a pisar en el terreno del enemigo. Gloria a Dios. Dice que le cantó el gallo enseguida cuando lo negó 3 veces. Cuando nosotros andamos envueltos en ciertas cosas que nosotros sentimos como esa pena, como esa tristeza, como esa reprensión, como ese algo que nos corrige a nosotros, es el Espíritu Santo que se ha entristecido y nos dice, vete de aquí, no lo hagas, no siga compartiendo, que tú no eres de aquí. Entonces mire cómo dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negará 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Gloria a Dios. A mí me encanta la actitud de este hombre. Esa gente son mis mentores, lo que es Pedro y David. Esa gente son en verdad mis mentores. A mí me encantan las cosas de esa gente, porque mire, cuando después que cantó el gallo se acordó de la reprensión, de lo que le había dicho el Señor. O sea, el Espíritu Santo a nosotros nos recuerda las cosas que el Señor nos ha dicho. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia, al arrepentimiento, a la santidad. Ese gallo que le cantó a Pedro, hoy es el Espíritu Santo que a nosotros nos recuerda, mantén la santidad a cada día. Gloria a Jesús. Y dice que lloró saliendo fuera. Mire, saliendo fuera, se fue del ambiente, hermano. Ya se salió de ese ambiente y después lloró. Cuando nosotros lloramos delante de la presencia del Señor, eso quiere decir que nos hemos arrepentido, que nos ha dolido los errores que nosotros hemos cometido. Qué triste es cuando perdemos la sensibilidad y seguimos envueltos en el mismo ambiente y prevaricamos. Mis hermanos, hoy es día de que nosotros lloremos amargamente cuando le fallamos al Señor y nos pongamos las pilas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos entonces a pasar. Recuérdese que estamos hablando bajo el tema borrón y cuenta nueva. Entonces vemos que Pedro cometió todos los errores, como diríamos, todos los errores. ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos trae hoy a nosotros? Borrón y cuenta nueva. Que todos los errores que tú y yo hayamos cometido en el pasado, pues hoy van a quedar perdonados y vamos a comenzar a vivir una nueva vida. Gloria a Jesús. Pues nos vamos entonces al libro de los Hechos, donde leímos. Quiero
hacer la diferencia cuando nosotros tenemos la unción y el poder del Espíritu Santo. Recuérdense que el Espíritu Santo no había descendido porque Jesucristo no había sido glorificado en el cielo. Por eso es que Pedro falló, por eso fue que Pedro negó a Jesús, porque la carne es débil. Pero entonces, si nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 8, nos vamos a ver con la promesa que Jesucristo hizo. Y dijo que nosotros íbamos a recibir el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y le vamos a testificar de él en todos los confines de la tierra. Pues entonces vamos a ver la diferencia de Pedro cuando estaba en la carne, antes de que el Espíritu Santo descendiera, y después que él recibió el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pues quiero que se mueva entonces al libro de los Hechos, ahí mismo, en el capítulo 1 y versículo 15. Vamos a ver el hombre que andaba corriendo, que andaba detrás, que andaba negando a Jesús. Vamos entonces a verlo después que recibió la promesa del Espíritu Santo. O sea, después que el mismo Dios se le entró dentro de él. Entonces, mire qué pasó. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 15, dice la palabra de Dios que se paró Pedro y dijo en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ya el hombre ya no es el mismo hombre. Ya el hombre aquí tomó las riendas de la iglesia. ¿Quién fue que se paró primero? Pedro, porque Pedro había sido el que Jesucristo había delegado para que dirigiera su iglesia cuando él fuera ascendido. A Pedro fue el que se le encargó el ministerio de la circuncisión, y entonces después llegó Pablo para lo de la incircuncisión, o sea, para que fuera a los gentiles, que somos nosotros. Gloria a Dios. Entonces ahí mismo muévase, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mi palabra, porque esto no es tan ebrio como ustedes lo suponen, puesto que esta es la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria a Dios. Eso es para esa promesa, la agarró y se cumplió en Pedro, y esa promesa es para ti y para mí. Tú y yo, de aquí en adelante, tú y yo vamos a ser testigos de Jesucristo, y nos vamos a parar a defender la iglesia, a defender el evangelio de Jesucristo, y a hacer la obra, mis amados hermanos. Entonces, nos vamos entonces donde leímos la palabra, en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Dice la Biblia que ellos iban juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Aquí hay una enseñanza buena, hermano. Sacaban una hora para orar. Tenían tiempo. Habían distribuido su tiempo y sacaban tiempo para intimidar con Dios. Si nosotros no sacamos tiempo para intimidar con Dios, pues lamentablemente nosotros no vamos a tener que, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro allá cuando lo negó 3 veces. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que ahí había un hombre cojo que lo ponían a pedir limosna. Y cuando vio a Pedro y a Juan, dice la Biblia que iban a entrar, él les rogaba que le diesen la limosna. Y Pedro, mirándolo a los ojos con Juan,
Recuerda que le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¡Wow! ¡Qué expresión, mi hermano! De lo que tengo te doy. De lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Unción, poder. En el nombre de Jesucristo el Señor, levántate, toma tu lecho y anda. Gloria a Dios. Esa es la misión de la iglesia, mis hermanos. Pero aquí hay una enseñanza muy buena. Lo que tengo, y le dio la palabra. ¿Qué es lo que tengo? Así mismo nosotros estamos llamados, mis hermanos. Primeramente le dio la palabra y le dijo, de lo que tengo te doy, levántate. Y así mismo nosotros nos vemos en situaciones donde el hermano, el vecino, el amigo, el prójimo, sea quien sea, está pasando por situaciones difíciles, y nosotros tenemos que tener esa palabra de lo que tengo mi corazón lleno de Jesucristo, tengo el corazón lleno de unción, tengo el corazón lleno de poder. Pues levántate. Quizás no están paralíticos, no están sentados en una silla de ruedas, no se están arrastrando por el suelo, pero quizás están muertos, mis amados. Quizás están pasando por alguna depresión, por algún problema, y nosotros con una palabra lo podemos ayudar a levantarse en el nombre de Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Entonces mire cómo sigue diciendo, entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí hay otra enseñanza, mis amados. Mire lo que dice. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pies y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Tomándolo por la mano, o sea, le dio la mano. No solamente le dijo la palabra. Nosotros como iglesia hay momentos que vamos a tener que hablar, vamos a tener que dar un consejo, vamos a tener que traer una palabra de levantamiento, una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo, donde el hermano, donde el amigo, donde el familiar, donde el vecino, donde el pastor, donde cualquiera que sea, mis hermanos. Pero van a haber otro momento que le vamos a tener que dar la mano, la mano. El apóstol Santiago dice que la fe sin obra es muerta, mis amados. El apóstol Santiago dice que cómo va a ser que se nos va a acercar uno que tiene hambre y tú le vas a decir, no, está bien, tranquilo, vete y come por ahí. O que viene con frío y tú le vas a decir, vete y caliéntate por ahí. No, mis hermanos, tenemos que darle abrigo y tenemos que darle comida nosotros. Aunque sea de la última pieza que nos queda, nosotros tenemos que darle comida. Entrarnos la mano en los bolsillos, si es posible, o no si es posible, si es necesario, como sea, que nosotros tenemos la obligación, mis hermanos, porque es que si nosotros no tenemos amor por el prójimo, por los problemas del prójimo, por el hambre, la miseria, la desnudez, las enfermedades del prójimo, del hermano, de quien sea, entonces ¿cómo nosotros podemos decir que nosotros amamos a Dios? No hay forma que tú y yo podemos entonces hacer la obra de Dios. La gente no va a confiar en nosotros, la gente no va a ver la diferencia. Si usted lee en el libro de los Hechos, aquí mismo donde estamos leyendo, en el capítulo 1, usted se va a dar cuenta, mis hermanos, que dice la Biblia que ellos se reunían todos los días y sobrevino temor de todo el que veía las cosas del Señor, de la iglesia del Señor. Sobrevino temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común